Espero que las presentaciones os resulten interesantes. Y en esta primera lo que vamos a hacer es repasar algunos aspectos muy sencillos, muy básicos de inmunología, la que, digamos, permite explicar la actividad funcional que puede tener la aféresis en las enfermedades inflamatorias, concretamente en la colitis ulcerosa. Así que, si os parece, pues vamos a comenzar. Me han dicho que sea muy estricto con el tiempo, así que no voy a detenerme mucho. Bueno, sabéis que el sistema inmunitario es un sistema complejo en el cual interaccionan muchos tipos de células, muchos tipos de moléculas y todas ellas están constantemente comunicándose. Esto permite, bueno, pues por un lado generar pues esa complejidad del sistema, pero al mismo tiempo pues nos permite ser muy eficaces y muy versátiles a la hora de responder a distintas amenazas. Y esto pues permite al sistema llevar a cabo multitud de actividades, pues entre ellas la vigilancia inmunológica, la secreción de diferentes mediadores inflamatorios o antiinflamatorios y también el reclutamiento de células que cooperan, que ayudan en un tejido que está dañado o que está siendo inflamado y que necesita una resolución inmunológica. En el caso de la colitis ulcerosa, como sabéis, la fisiopatología incluye diferentes factores, podemos decir multifactorial, y entre ellos tenemos, bueno, pues unos cambios en la composición y en la diversidad de la microbiota. Claro, estos cambios también producen un cambio en la interacción que la microbiota tiene con la barrera intestinal, y estos cambios pues, se traducen en pues, un descenso o una erosión en esta capa de moco, un descenso en la expresión por ejemplo, de iones intercelulares entre las células epiteliales, y todo este conjunto de parámetros, esta disbiosis con todos estos defectos en la barrera, favorecen que los microbios y los productos de los microbios entren en contacto con los primeros tipos celulares del sistema inmunitario, con células presentadoras de antígeno, con macrófagos que están ahí vigilando y que van a ser los primeros en secretar mediadores inflamatorios y quimiocinas, que son moléculas que permiten el reclutamiento de otros tipos celulares, que van a permitir que accedan al sitio que está siendo, digamos, amenazado, tanto neutrófilos, que van a ser muy importantes por su capacidad fagocítica, como monocitos que maduran en este proceso de reclutamiento hasta macrófagos, y en ese estado más maduro de macrófago colaboran en la diferenciación y el mantenimiento de una respuesta T específica en el tejido que sirve para perpetuar, para mantener de forma sostenida un ambiente inflamatorio en un tejido. Dentro de los tipos celulares que se reclutan, como os comentaba, los monocitos y los neutrófilos son muy importantes por su gran capacidad inflamatoria. Son tipos celulares que tienen una actividad inflamatoria muy alta. ¿Cuándo se establece esa actividad? Bueno, pues lo hace básicamente cuando los receptores que tienen en su membrana son activados por determinados ligandos. Por ejemplo, tienen receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas, y tienen también receptores para la porción C3 de la cascada del complemento. Cuando estos receptores son activados por sus ligandos, por las inmunoglobulinas o por el C3b, que es la fracción del complemento que reacciona con C3, generan una serie de actividades inflamatorias que van pues, desde la producción de citocinas, la actividad citotóxica, generación de estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Y esto les permite tener, como digo, una actividad fundamental dentro de todo el proceso inflamatorio que se constituye dentro de la respuesta inmunitaria. Todo este array de mediadores inflamatorias, de citocinas que se producen como consecuencia de toda esta activación, sirve para diferenciar pues, los tipos celulares de la respuesta T que todos conocéis, TH1, TH2, etcétera, que son linajes muy específicos, absolutamente dirigidos a antígenos, específicos de antígenos, que van a tener una capacidad inflamatoria más prolongada y que sirven para sostener en el tiempo, para perpetuar la respuesta inflamatoria. Como veis ahí, cada uno de esos linajes, cada una de esas líneas de respuesta T cooperadora está asociada a distintas enfermedades inflamatorias. Pero quería centrarme pues, un par de minutos en los neutrófilos, porque son un elemento muy importante por esa capacidad que os comentaba antes dentro de la respuesta inmunológica a la hora de generar una actividad inflamatoria, pero también básicamente porque
Bueno, son nuestras principales células fagocíticas, son las células con mayor capacidad fagocítica que tenemos y, por tanto, dentro del conjunto de la respuesta inflamatoria tienen unas actividades que podríamos llamar beneficiosas, que son muy relevantes. Son los encargados de resolver la respuesta inflamatoria. Acordaos que no podemos estar siempre inflamados, necesitamos resolver esa respuesta inflamatoria para no generar daño. Y de eso se encargan nuestros neutrófilos porque tienen una actividad apoptótica muy alta, tienen capacidad para generar procesos de angiogénesis y resuelven esos procesos. Pero como todo, si nosotros mantenemos esos neutrófilos mucho tiempo en el tejido, mucho tiempo en circulación y mucho tiempo sobre todo activados, pues la mayoría de los productos inflamatorios que generan van a ser citotóxicos. Y todos esos productos liberados de forma sostenida en circulación y sobre todo en el tejido van a acabar generando un daño estructural o pueden acabar generando un daño estructural en esa zona afectada. Y bueno, pues la liberación de todos esos productos que de forma sostenida están generándose en un tejido inflamado, como pueda ser en colitis ulcerosa, es lo que llamamos netosis, la liberación de todos estos productos a partir de los neutrófilos, está muy demostrada en el caso de la colitis. Os traigo solamente un par de ejemplos porque son muy visuales y creo que así pues nos lo creemos más, ¿no? Fijaos como en tejido colónico la expresión de muchos de estos mediadores inflamatorios, la elastasa de neutrófilos, mieloperoxidasas, distintos citocromos, están muy incrementados, significativamente incrementados comparados con tejido normal, con tejido control. Aquí veis, por ejemplo, otra proteína que está secretada a partir de los NETs, de los neutrófilos, que es PAD4, que está mucho más expresada y mucho más ampliamente distribuida en tejido crónico de colitis ulcerosa de pacientes con colitis que no en controles. Y además, indicadores todavía más importantes que digamos son más relevantes para nosotros, y es que dentro de la propia colitis las zonas inflamadas tienen una expresión significativamente superior de estos productos derivados de la netosis de los neutrófilos que las zonas no inflamadas. O fijaos aquí como por inmunofluorescencia, estos son experimentos súper bonitos con microscopía confocal, se marcan con distintos colores proteínas derivadas de estos NETs de los neutrófilos y se puede ver cómo colocalizan, lo cual es una demostración muy visual de que están presentes en ese tejido colónico dentro de los pacientes con esta patología. Hay más evidencias, no solamente en tejido como tal, sino ya en células mononucleares de lámina propia, en este caso en cultivo, las podemos estimular durante unas horas con los NETs y vemos cómo en respuesta a ellos son capaces de aumentar significativamente la expresión transcripcional de proteínas que, como veis aquí, son altamente inflamatorias, interleucina 1 beta o TNF-alfa. Además son experimentos bastante, digamos, muy rigurosos, controlados además con digamos, NETs que están digeridos, que no pueden generar ese efecto inflamatorio y observamos cómo esas citocinas no aumentan, con lo cual tenemos una demostración tanto in vivo como in vitro de que los productos que liberan los neutrófilos, cuando lo hacen de manera sostenida y están presentes en el tejido de manera permanente, van a generar un daño inflamatorio adicional, ¿vale? Bueno, lo que veis aquí es un diagrama esquemático de la aféresis y lo que tendríamos serían los granulocitos, tanto los neutrófilos como los monocitos activados que están expresando receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas o para el receptor de C3 de la cascada del complemento, van a quedar adheridos a las bits de ADA column que están precubiertas con inmunoglobulinas y con el ligando del receptor de C3 que es C3b. Todo esto con el objetivo de, pues lo que veis aquí a la derecha, disminuir el aporte de tipos celulares innatos al tejido inflamatorio, con ello intentar reducir el aporte de mediadores inflamatorios en ese tejido y al mismo tiempo la reducción de ese aporte inflamatorio, como sabéis en inmunología está todo muy conectado, pues intentar mediante esto generar también un descenso en pues la cantidad de tipos celulares que puedan estar presentes en un momento dado en un tejido, generando o aumentando esa respuesta inflamatoria. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que creo que son los más claros o los que a mí me parecen más rigurosos que muestran algo de esto, ¿no? Por ejemplo, fijaos, este es un estudio hecho en pacientes con colitis, se puede ver en sangre, creo que era tras 5 sesiones con Adacolum, que se veía pues un descenso muy significativo tanto en neutrófilos como en monocitos si comparamos el antes y el después de la técnica, ¿no?
Esta otra evidencia también es muy importante, por lo menos para nosotros desde el punto de vista inmunológico, y es que la expresión de un subtipo de monocitos que son los CD14 más, CD16 más, bueno, pues se ve claramente descendida tras el uso de la técnica. CD16 es un marcador que se utiliza dentro de la población de monocitos para identificar un fenotipo más maduro, y nosotros asociamos ese fenotipo más maduro a una mayor actividad, una mayor capacidad de proliferación, de activación, de diferenciación, de interacción célula-célula, etc. Por tanto, al reducir esta población estamos reduciendo también esa capacidad de activación del sistema inmunitario que generan los monocitos. Este otro estudio, por ejemplo, veía un descenso en los niveles plasmáticos de interleucina 8, que es uno de los mediadores que producen los monocitos CD16+, junto con otros, junto con IL-6 o con IL-1 beta. Y bueno, pues aquí podíamos ver un descenso significativo tras 2 semanas de GMA de tratamiento. Y también, bueno, pues este también me parece un dato curioso, y un descenso en la expresión del receptor del TLR2, que es un receptor de superficie de productos o moléculas de origen bacteriano, lo cual indicaría pues un descenso también en esa activación de la población de monocitos en ese momento. Respecto a las citocinas, este es un estudio también que podemos en sangre. En este caso, por ejemplo, se veía un aumento significativo en la expresión de interleucina 10, que como todos sabéis es una citocina o la citocina por excelencia de carácter antiinflamatorio, por tanto estábamos mejorando o compensando de alguna manera el carácter inflamatorio sostenido que tenemos en la patología. Sin embargo, el mismo estudio, por ejemplo, no mostraba un descenso significativo de un montón de interleucinas proinflamatorias. Entonces, en este sentido, creo que todavía, claro, el estudio en sangre es un poco más complicado a nivel de citocinas porque llega, digamos, un producto final que no tiene por qué ser representativo de lo que está pasando en el tejido, pero, por ejemplo, en este otro estudio, ya en tejido, sí que se observaba, tras el tratamiento, un descenso, como veis aquí, en prácticamente un montón de citocinas proinflamatorias tras el uso de la técnica. Además, en este trabajo, al distribuir los pacientes entre aquellos que pues alcanzaban remisión clínica o remisión endoscópica y aquellos que no, bueno, pues se veía que este descenso en las citocinas proinflamatorias se alcanzaba únicamente en los pacientes que alcanzaban estos endpoints clínicos, ¿no? Frente a los no respondedores. Por tanto, hay una asociación un poco entre por supuesto la hay desde el punto de vista inmunológico entre el descenso de mediadores inflamatorios y una mejoría clínica, pero también en este caso gracias al uso de la tecnología. Algunas otras aportaciones que creo que son muy importantes. Los neutrófilos que os comentaba antes, que son esenciales en la respuesta inflamatoria, tienen un proceso de maduración, como todos los tipos celulares. Y este proceso de maduración puede ser seguido por distintos marcadores de superficie, que habréis oído hablar muchas veces. La citometría de flujo nos vuelve un poco locos a todos, pero hay muchos CDs. Bueno, pues CD10, por ejemplo, es un marcador que no está presente en neutrófilos inmaduros y que sí lo está en neutrófilos maduros. Bueno, pues este estudio mostraba un incremento en una población CD10 negativa directamente ya a los 30 minutos tras el uso de las columnas, que se sostenía a los 60 minutos. Esto implica pues una renovación, una sustitución o parcial al menos de la población de neutrófilos maduros, es decir, muy activos, por una población de neutrófilos inmaduros que como tal todavía no es capaz de llevar a cabo toda la actividad inflamatoria tan brutal que llevan a cabo los neutrófilos más activos, ¿no? Por tanto, esta actividad creo que es muy importante y valdría la pena profundizar un poquito en ella. Bueno, otra clave desde el punto de vista inmunológico es que siempre que se produce una respuesta inflamatoria, o mejor dicho, una actividad proinflamatoria, se debe a que hay un descenso de la actividad tolerogénica o de la actividad antiinflamatoria. Y esto se puede observar con esta primera imagen que veis aquí a la izquierda. Es la población de células T reguladoras que puede haber en un momento dado en un tejido en el momento de la inflamación. Estas células, que son todas FOXP3 positivas, que son las T reguladoras,
y que veis aquí marcadas como CD25 muy brillantes, descienden siempre, no solamente en colitis ulcerosa, sino en cualquier enfermedad inflamatoria crónica durante un proceso de brote o de actividad o de actividad inflamatoria, ¿no? Bueno, tras el uso, la gente que responde a esta tecnología, como veis aquí, distingue muy bien o se puede distinguir muy bien a través de las células T reguladoras, es decir, aquellos que no responden no son capaces de incrementar, o dicho de otra manera, los que responden duplican la concentración de estas células T reguladoras y la acercan muchísimo a la que tienen los controles frente a aquellos que no responden. Y este es un ejemplo que, como veis aquí, 10 semanas después del tratamiento, la cantidad de células CD25 high, que es esta que veis aquí más oscura, es prácticamente idéntica a la que tienen los controles sanos. Por tanto, esto es una evidencia que apoya que el uso de la técnica puede restituir, al menos parcialmente, la actividad tolerogénica, que siempre es fundamental para poder recuperar el equilibrio inflamatorio dentro de la respuesta inmunológica. Y otra actividad muy importante que os estaba comentando al principio, además de la vigilancia, además de la generación de mediadores inflamatorios, que se parece más a todo lo que estábamos viendo anteriormente, una actividad muy importante era el reclutamiento, y ese reclutamiento va dirigido por señales de migración celular. En este caso, por ejemplo, este estudio mostraba cómo tras el uso de las BITs había un descenso muy significativo en L-selectin, que es una selectina, sí, que es una molécula de adhesión. Sabéis que todo esto está dirigido por moléculas de adhesión, selectinas, integrinas, etc. Pero igual que ocurría con el tema de las citocinas, que creo que todavía es un poco contradictorio, pues en este caso, como sabéis, a lo largo del tracto gastrointestinal, la expresión de moléculas de adhesión, de selectinas, de adhesinas, de integrinas, etc., es absolutamente heterogéneo. Y esto quiere decir que, bueno, pues el aumento de determinadas moléculas de adhesión en determinados tramos intestinales es el que dirige la migración de tipos celulares a esas zonas intestinales. Por ejemplo, sabéis, alfa-4 beta-7 es una integrina que dirige a tramos colónicos o que está más expresada en tramos colónicos, y eso hace que las células vayan preferentemente hacia esos tramos. Y esto pues adquiere una cierta relevancia porque más recientemente se ha descubierto como no solamente los linfocitos son células que expresan esta integrina, esta alfa-4 beta-7, sino que hay una subpoblación de monocitos, que aquí llaman no clásicos, NC, de no classical monocytes, que también son grandes, que expresan con un porcentaje muy alto alfa-4 beta-7. Y esto es una oportunidad muy importante. Aquí hace falta un poco de investigación porque teóricamente, si somos capaces de deplecionar o de reducir el aporte de monocitos, vamos a ser capaces también de reducir el aporte de esta población que va dirigida de forma directa de cabeza al colon. Y esto sería, si pudiéramos comprobarlo, pues una actividad adicional muy interesante que añadir a la técnica. Bueno, y finalmente, pero no me quiero extender mucho, aunque esta imagen pertenece a, digamos, a la fisiopatología del Crohn o a la evolución de la enfermedad de Crohn, me sirve para que recordemos el concepto de que las enfermedades inflamatorias crónicas no son las mismas cuando se inician, ni cuando su proceso está a mitad, ni en sus etapas más tardías, es decir, van evolucionando. Y conforme evoluciona la enfermedad, evolucionan todos los tipos celulares y todos los mediadores que podemos encontrar en cada etapa, tanto en el tejido como a nivel sistémico. Esto hace que tampoco podamos esperar que los tratamientos funcionen igual en las distintas etapas o en las distintas, durante la progresión de una enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, pues quería comentaros cómo en las etapas más tardías, por ejemplo, aparece una parte de la respuesta inmunológica de la que se suele hablar muy poco, pero que es absolutamente relevante. Seguramente en los próximos años hablaremos mucho más, que es la memoria inmunológica, ¿no? En las etapas más tardías, todos los tipos celulares T cooperadores o centrales y demás que han generado una respuesta inflamatoria han sido capaces de generar linfocitos T de memoria. Linfocitos T de memoria que son residentes, que ya están en los tejidos, que no necesitan procesos de migración celular, que no necesitan procesos de activación ni de diferenciación a partir de células del sistema inmune innato. Por tanto, son muy rápidos en responder,
muy potentes en su respuesta y no podemos evitarlos intentando controlar ni la migración celular ni evitando que se diferencien esos tipos celulares porque ya están residentes en los tejidos. Y estas ideas apoyarían un poco el concepto de que bueno, pues tecnologías como estas BITs podrían ser más favorables o podrían tener una eficacia mayor en etapas más tempranas de la enfermedad cuando todavía no se ha desarrollado esa memoria inmunológica que hace que bueno, pues tengamos una respuesta muy rápida, de forma sostenida, sin necesidad de ningún otro proceso inmunológico por medio. Y bueno, yo con esto quería terminar, os dejo aquí unas conclusiones que luego podemos comentar. El reclutamiento de los tipos celulares mieloides, que son estos neutrófilos, estos monocitos que os estaba comentando, durante el proceso inflamatorio es muy importante dentro de toda la actividad inflamatoria y esto contribuye o puede contribuir al daño estructural en el tejido, puesto que producen mediadores inflamatorios que de forma sostenida resultan citotóxicos. La granulocitoaféresis va a reducir la extravasación de esos tipos celulares y, por tanto, bueno, pues ese aporte inflamatorio que van a generar y esa actividad derivada de su mayor estado de maduración se va a reducir en el tejido dañado. El entorno inflamatorio local se tiene que beneficiar de esa reducción en el acceso de ese aporte de mediadores y de tipos celulares inflamatorios, lo cual podemos observar nosotros en los estudios pues viendo una recuperación parcial de la actividad tolerogénica, es decir, ya no volcamos tanto la balanza hacia el lado de la proinflamación. Y después, nada, recordar eso, que como la respuesta inflamatoria o las enfermedades inflamatorias son dinámicas, la respuesta inmunitaria también lo es. Y por tanto, el efecto que puedan tener los distintos tratamientos, en este caso el beneficio que pueda tener la granulocitoaféresis, parece mayor en fases más tempranas de un curso inflamatorio donde todavía no aparecen tipos celulares que no se van ni con el Silic Band, ¿vale? Entonces, nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención.